llamado quema. Ese es el título de este tema que quiero desarrollar con ustedes hoy. Cuando el llamado quema. Hay días, hermanos, en los que uno se levanta y se pregunta, ¿para qué tanto esfuerzo? Hay días en los que tú te levantas y te miras en el espejo y piensas, ¿vale la pena seguir luchando? ¿Vale la pena seguir luchando? Y no es que estés deprimido, no es que estés con las alas agachadas, sino simplemente estás cansado. Estás cansado. Y dices, ¿en verdad vale la pena tanta lucha? ¿Tanto esfuerzo? Cansado de cargar con cosas que no pediste. ¿Sí? De responsabilidades que nadie ve. Y llevas unas responsabilidades que ni siquiera los hijos, ni la esposa o el esposo lo ven. Y tú llevas eso ahí. Y tú dices, pero yo no pedí esto. ¿Vale la pena seguir batallando? ¿Vale la pena seguir luchando? Hermano, ese es un tipo de cargas. Pero hay una carga, hermano, que viene diferente. Sí, hay cargas que de pronto vienen del jefe que tienes, de los hijos que tienes, de la cuenta en el banco, y son cargas y las miras y dices, Dios mío, yo no pedí este tipo de vida, ¿qué está sucediendo? Pero hay una carga diferente, hay una carga, hermanos, que viene de Dios. Y esa no se puede ignorar. Hay una carga que viene de Dios que no se puede ignorar. Hay otras que tú dices, bueno, yo no voy a seguir haciendo esto y ya. No lo hago más y punto. No llevo más esta responsabilidad, no mantengo más a tal persona, o no le doy más a los hijos, o qué sé yo. Pero hay una carga que viene de Dios que tú no puedes ignorar. Una carga a la que decirle no es bastante complicado. Y quiero que vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios, a 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. 1 Corintios 9, 16. El apóstol Pablo, escribiendo a esta iglesia que estaba en Corinto, una metrópolis, una ciudad entre dos puertos principales, una ciudad donde estaba la diosa Afrodita, la diosa de la fertilidad, de fertilización, era como si fuera un abono orgánico, fertilidad. Y Corinto, pues, era una ciudad que estaba en manos de los romanos porque la había reconstruido Julio César, y por lo tanto, aunque no era romana, pues estaba en manos de los romanos, y como ellos la reconstruyeron, ellos hicieron lo que quisieron, metieron su cultura, su deseo de honor, su deseo de honra, su deseo de placer, estaba metido ahí en Corinto. Y Pablo escribe en el versículo 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anuncio el evangelio. A priori, cuando nosotros vemos ese ay de mí si no anuncio el evangelio, pareciera que me van a caer a leño. Pareciera que es un ay de, ay Señor bendito, me van a castigar, me van a caer a palo. No es ese ay que aparece ahí. Es un ay de la gente se está condenando. Es un ay, se murió uno más sin Cristo. Es un ay, ¿cómo yo puedo dejar de hacer esto? Es un ay de no puedo vivir sin dejarlo de hacer. Es un ay de lamento por lo que pudo haber sido diferente. No sé si me estoy explicando. El ay del apóstol Pablo no es un
ay, me va a castigar Dios y me va a mandar para el infierno si yo no anuncio el Evangelio. No, es un ay, si mi abuelo hubiese gustado la salvación. Es un ay de lamento porque pude hacer algo y no lo hice. Es un ay, tal persona está enferma y yo no he ido a hablarle del Salvador. Pablo dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Es decir, no se ponga orgulloso porque le dicen que usted es un buen predicador. O no se ponga orgulloso si a usted le dicen, oye, usted es una persona que no deja ir a nadie si no le predica el Evangelio. No se sienta orgulloso de eso, como me decía un señor una vez. Yo no dejo ir a nadie de mi casa hasta que no se lleve a Cristo entre el bolsillo. Y lo decía así como con orgullo, porque él sí era un buen evangelizador. Pablo dice, yo no tengo por qué llenarme de orgullo porque predico el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Pablo está diciendo, lo que a mí me quema por dentro no fue una elección mía. No sé si me explico. Esto no lo elegí yo. Yo puedo entender a Pablo cuando dice, esto no lo elegí yo, me está quemando por dentro, porque yo lo he vivido. Hay momentos en que uno dice, no hablo, no quiero hablar, no quiero predicar. Y eso te quema por dentro. Por eso cuando el llamado quema. Porque tú sientes que si te quedas callado, esa persona se va a ir al infierno. Porque tú sientes que cuando no das testimonio y no das buena muestra de vida cristiana, esa persona está recibiendo un mal ejemplo y se está condenando también. Y Pablo dice, me es impuesta necesidad y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Hermano, este versículo es un grito, como decíamos nosotros a los adolescentes, contracultural. Es un grito contra la cultura. ¿Por qué? Porque en medio de una sociedad en que vivía la iglesia de los Corintios, una iglesia que vivía en medio del placer, del prestigio y el poder, las 3 P. Pablo le escribe a una iglesia que estaba en medio de una sociedad que le gustaba el prestigio, le gustaba el poder, le gustaba, hermano, el placer. Así era la gente de Corinto. El placer era considerado algo, vivimos para el placer. El poder, todos en Corinto querían tener poder. Recuerden, era una ciudad que quedaba en medio de 2 puertos, llena de dioses paganos por todas partes, el templo de la diosa Afrodita. Había un término que le llamaban corintianizar, y corintianizar tenía que ver con una vida laxa sexualmente hablando, una vida ligera, una vida sin frenos. No sé si me explico con el término laxa, como cuando alguien se manda a laxar, ¿sí? Así era la vida de la gente en Corinto. Les gustaba el poder, les gustaba el placer, les gustaba el prestigio. Y Pablo viene con un mensaje contra cultura. Pablo les dice, mire, a ustedes les gusta el placer, les gusta el prestigio, les gusta el poder, pero yo vengo a hablarles del deber, de la carga y de la obediencia. Yo vengo a hablarles de algo que está por dentro, que a mí me está quemando. Porque ¿qué pasa cuando tú lees 1 Corintios 9? Si tú le haces una síntesis a 1 Corintios 9, Pablo está defendiendo su apostolado. Porque ¿qué pasaba? En Corintios, los maestros cobraban. Los maestros por enseñar cobraban. ¿Tú quieres que yo te enseñe tal cosa? Sí, bueno, pague, bájese de la mula. Pero esos que cobraban era gente muy preparada, era gente muy estudiada, era gente muy capacitada. Y entonces la gente comenzó a murmurar de Pablo. Y dijeron, pero ya va, ¿cómo es que Pablo se beneficia de algunas ayudas económicas? ¿Cómo es que Pablo se beneficia de algunas ofrendas que le envían? Si ese ni apóstol es, porque ni siquiera anduvo con Jesucristo. Y entonces él comienza en el versículo 1 y dice, no soy apóstol,
No soy libre, estoy en el capítulo 9. No he visto a Jesucristo el Señor nuestro. Fíjense 3 cosas que menciona para ser apóstol: ser escogido por Jesucristo, ser libre y haber visto al Señor Jesucristo. Luego en el versículo 2 dice: si para otros no soy apóstol, para nosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Yo que les he presentado el evangelio a ustedes y les he predicado. Versículo 3: contra los que me acusan, esta es mi defensa. Versículo 4: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Porque le decían: pero ¿por qué usted recibe ofrendas? ¿Por qué usted cobra? ¿Acaso no tenemos derecho de comer? ¿Acaso si a usted le gusta la pizza, el ministro del Señor también no tiene derecho a comerse una pizza? ¿Acaso si a usted le gusta el pollo asado con papitas fritas, el ministro no tiene derecho a comerse un pollito asado con papitas fritas? ¿Acaso si a usted le gusta tener una casa bien arreglada y bonita? Eso es lo que Pablo está diciendo. No lo estoy diciendo yo, no me miren raro, hermano. Lo está diciendo Pablo. No tenemos derecho, dice el versículo 5, de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles, porque ¿qué pasaba? Pedro, esto me explotó la cabeza. Pedro viajaba con su esposa y le tenían que pagar los viajes. Él está haciendo una alusión directa al apóstol Pedro. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles. Mire lo que dice: una hermana. Nos tenemos que casar con hermanas. ¿Oyeron, jóvenes? Se tienen que casar con hermanas en Cristo. Ok. Y luego dice: y los hermanos del Señor, ¿o Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Porque él trabajaba con sus manos. Bueno, hermano, no es específicamente lo que quiero anunciarles en esta mañana, pero quiero hablarles, pues quise hablarles de ese contexto, de por qué Pablo está hablando en el versículo 16 y dice: ay de mí si yo no les anuncio el evangelio. Hermano, hay algo que nosotros hemos visto en la palabra del Señor. El cristiano carnal, que no debería existir, pero Pablo lo menciona, el cristiano carnal se pregunta: ¿hasta dónde yo puedo tener libertad como cristiano evangélico para estar en el mundo? ¿Hasta dónde yo puedo ir y seguir siendo cristiano y a la vez gustar de las cosas de este mundo? Y esa es la pregunta equivocada. Pablo no está diciendo eso. Pablo dice: ¿qué tantas cosas tú te vas a negar con tal de ganar a otros para Cristo? Eso es lo que Pablo está diciendo. La pregunta no es qué tanta libertad tengo yo como cristiano para comer, para vestirme, para vivir, para placeres, para gustos. ¿Hasta dónde puedo yo disfrutar de la vida, Señor, sin dejar de ser cristiano? El cristiano carnal piensa así: ¿hasta dónde yo me puedo subir la falda? ¿Sí, más arriba de la rodilla? ¿O hasta dónde puedo subir el chorcito sin dejar de ser cristiano? ¿Hasta dónde yo puedo ponerme un pantalón apretado, pero hasta decir no más, sin dejar de ser creyente? Eso no es lo que Pablo dice. Pablo dice: tú te tienes que hacer esclavo para poder ganar a otros para Cristo. Y ahí, hermano, es donde Pablo dice: ay de mí si no lo hago. Ay de mí si no lo hago. Hermano, a Pablo lo consumía, era fuego. Era una necesidad que lo quemaba por dentro, y era la necesidad de ganar para Cristo. Uno más para Cristo. Mira, hermano, el versículo 22 del capítulo 9. Ahí está, hermano, el centro de la mitad del medio de todo el capítulo 9. Me he hecho débil a los débiles. Eso se llama hacerse esclavo. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salven a algunos. ¡Wow!
Pablo dice, yo soy libre en Cristo, yo me puedo echar una cerveza, yo puedo echar una bailada, yo me puedo echar un palo de whisky, yo puedo salir, yo puedo ir a cualquier lado, pero no lo hago, me freno, me hago esclavo, yo me puedo vestir como sea, yo puedo andar en chores, yo puedo andar en lo que sea, pero no lo hago, dice Pablo, porque meto el freno. ¿Por qué? Para tratar de ganar a uno más para el Señor Jesucristo. Hermano, nosotros somos libres en Cristo, ¿sí o no? Pero nos hacemos esclavos para ganar a uno para Cristo. Hermano, Pablo no se burlaba de los judaizantes. Pablo no se burlaba de su ley, de su religión. Pablo los respetaba para tratar de ganarlos. ¿Cómo nosotros podemos ganar a uno para Cristo si nos burlamos de esa persona? De su religión, de sus rezos, de sus prácticas. Y nos reímos y decimos, ustedes si serán estúpidos y bobos con esas estupideces de imágenes y de cosas. Hermano, hay que respetar. Porque hay un principio, hermano. Respetar no estoy diciendo que usted vaya y se clave de rodillas. Estoy diciendo que usted y yo nos hagamos esclavos para tratar de ganarlos. Yo soy libre, yo sé que detrás de esas cosas no hay nada, por el contrario, detrás de esas imágenes lo que puede estar es el diablo o los demonios, pero yo respeto, hermano, para hacerme a ellos y tener una oportunidad para poderles hablar del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros a veces vamos con todo, porque como somos libres y sabemos que la salvación no depende de esas cosas, y bueno, a veces queremos reventarlo, hermano. Pero Pablo dice, hey, ya va, frena. Hermano, si alguna vez sentiste ese fuego, sabes que no se apaga con excusas y nunca deja de arder por las almas que se pierden. Si ese fueguito que tú sientes aquí, cuando escuchas que una persona no cristiana está a punto de morir, o que un joven tuvo un accidente, o que las almas se pierden calle arriba y calle abajo, y tú sientes ese fueguito a ti, así cuando ves una persona en el piso tirada, borracha, hundida, y no puedes apagar ese fuego, porque sabes que es la voz de Dios diciéndote, tú eres el agente que yo tengo aquí para cambio, tú eres el agente de cambio. Tengo esta frase: el llamado de Dios no se negocia, arde, pesa y exige obediencia. ¿Puede usted repetir conmigo eso? El llamado de Dios no se negocia, arde, pesa y exige obediencia. Eso arde aquí en el pecho, hermano, y eso tiene un peso en el hombro y requiere obediencia. Requiere que usted y yo podamos obedecer. Para los que están tomando nota, número 1, vamos a ver, hermanos, la obligación del llamado. La obligación del llamado. Pablo dice, me es impuesta necesidad. Esa palabra, hermano, no es me dieron ganas. Tengo como ganas de salir a evangelizar hoy. Tengo como ganas de dar buen testimonio hoy. No. Cuando Pablo dice, me es impuesta necesidad. ¿Usted cómo se siente cuando le llega el CENIAT a cobrar los impuestos? Por eso se llaman impuestos. Se lo impusieron. Usted no le dijeron si era el 12, el 14 o el 16%. Usted se los impusieron y pague, mi amigo, porque si no, multa. Pablo dice, me es impuesta una necesidad. Y como dije, no es me dieron ganas, no es me pareció buena idea. Oye, me parece buena idea que demos buen testimonio y salgamos a predicar. Hermano, es no puedo no hacerlo. Es no puedo no hacerlo. Ay de mí. Ay de mí de ver que mi hijo se pierda por la negligencia mía de no darle un buen testimonio o de hablarle de Cristo. Ay de mí que mi hija termine en caminos oscuros y suburbios porque yo no le di buen ejemplo. Ay de mí que no hablé de la palabra de Dios en mi casa. Es un ay de dolor, hermano. Es un ay de dolor, no de miedo. No hay miedo implícito en Pablo. Es un ay de
cónchale, esa persona se fue sin Cristo a la eternidad. ¿Sabía usted que tiene posibilidad de salvarse solamente mientras está vivo? Eso es el ABC del cristianismo. ¿Sabía usted que si ahorita en este momento se muere y no está Cristo en tu vida, tú te pierdes para siempre, que no hay otra oportunidad? Ese es el ay de nosotros los pastores. El ay de dolor por las ovejas. Hermano, es como respirar, es como latir, como amar, dice Pablo. Pablo no eligió el ministerio, le impusieron. ¿Recuerdan? Que él iba camino a Damasco y una luz resplandeciente, más fuerte que la luz del mediodía, lo tumbó y le dijo: vas a hacer esto, te vas a levantar, vas a ir a tal lugar, me vas a hacer instrumento útil. Y Pablo dice: eso me quema a mí, eso me está quemando por dentro, eso me quema a mí, hermanos, el ver las almas que se pierden y los que ya son salvos rumbo también a perder, no la salvación, hermanos, sino a perder las grandes bendiciones de haber podido llevar a otros a los pies de Cristo. Hermano, eso merece un ay. Cuando yo me enredo en los negocios de la vida, estoy enredado y no estoy llevando personas a los pies del Señor para que el Señor los salve, los restaure y los sane. Eso merece un ay de dolor. Ay de mí si no lo hago. Hermano, tú también tienes una historia, como Pablo, por supuesto que sí. Tal vez no fue camino a Damasco, pero fue camino al quebranto. Muchos de nosotros venimos del quebranto y por eso recibimos al Señor Jesucristo. Y he aquí, hermano, entonces te encontró el Señor Jesús. Y desde entonces ya no eres dueño de tu vida. ¿Sabías eso? Yo mando en mi vida. No, Señor. Manda Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces se hace lo que Cristo diga. ¿Y dónde dice Cristo lo que hay que hacer? En su palabra. Y Cristo dice que tú no eres tan libre como piensas. Yo soy libre en Cristo. Yo puedo beber caña, puedo acostarme con una prostituta. Y hay personas que vociferan este tipo de cosas. No, tú eres esclavo para ganar a otros para Cristo. O sea, tú te retienes de hacer cosas, de hablar cosas, de echar chistes groseros, de vestirte de alguna manera, porque se te impuso algo que te quema por dentro, porque hasta tu forma de vestir pudiera estar impidiendo que otros se salven. Tu forma de comer pudiera estar impidiendo que otro vea que tú no tienes dominio propio. Tu forma de actuar y tu manera de ver la congregación con tanta ligereza, al no congregarte, le está diciendo a otro: eso no es importante. Cualquier cosa puede sustituir el congregarse. Cualquier excusa es buena. Y eso en el oído del no cristiano dice: entonces no es tan importante. Si tú como esposa no le das importancia a la congregación, si tú como esposo no le das importancia a la evangelización, los hijos que van atrás mirando dicen: este es pura cháchara. Pablo dice: me es impuesta una gran necesidad. Por eso hablamos de la obligación del llamado, hermanos. Es como un médico en plena emergencia. Aquí no tenemos médico, pero posiblemente nos estén escuchando, viendo. No se pregunta si tiene ganas. Ellos actúan porque su vocación los obliga. Ellos ven llegar un herido y no preguntan: ¿el tipo es un narcotraficante? Porque su juramento como médico les obliga a atenderlo y salvarle la vida. Hermanos, así es nuestro llamado. No es un hobby, es una urgencia. No es un hobby. Tenemos que hablar de Cristo. Pero es que hoy no tengo ganas. Me duele la cachiporra. Hoy me siento como desanimado, como sin ganas. Hoy tengo el azúcar alto. Hoy sí. Hoy no quiero. Mañana tal vez, vamos a ver cómo manejo mañana de esto y de aquello. Hermano, el médico en la urgencia no puede hacer eso.
El médico en la urgencia ve que alguien llegó y lo atiende. El deber ser. A veces en la práctica es otra cosa, pero el deber ser es que él hizo un juramento y tiene que hacerse así. Te hago una pregunta: ¿estás viviendo como si tu llamado fuera opcional? ¿Estás viviendo como si tu llamado fuera una opción? Me congrego, predico, me santifico. Bueno, voy a santificarme este mes porque quizás va a haber cena del Señor. Bueno, voy a hablarle a aquel porque es que me ha insistido tanto que le predique, que ya me tiene cansado, me tiene las orejas rojas y que le hable. Bueno, voy a hablarle, ¿qué más vamos a hacer? ¿Estás viviendo como si tu llamado fuera opcional o hay un fuego dentro de ti que te quema, que pesa cuando el llamado quema? Dios te llamó, eres salvo por la sangre de Jesucristo y no te pertenece, no eres libre, eres esclavo por amor y a Él te debes. Amén o ay, ay, ay. Hermano, Dios no te llamó para que lo pongas en pausa. Dios no te llamó para que lo pongas en pausa. Te llamó para que vivas en sentido, con eso que te quema por dentro. Hermano, yo les digo algo. Pablo naufragó, le dieron pal, lo mordieron serpientes, lo encerraron, lo metieron en cepo, lo encadenaron a soldados y ese man no se callaba la boca, hermano. No se callaba la boca Pablo porque había algo dentro de él que decía. Es más, le decía a Pablo: no vayas, Pablo, no hables, no hable. Y esto que a mí me quema por dentro, ¿cuándo yo voy a tener paz? ¿Cómo yo me puedo acostar a dormir tranquilo sabiendo que hay gente muriéndose sin Cristo? ¿Cómo yo puedo darme la gran vida y relajarme sin abrir mi boca para que otro sea salvo? No, hermano, hay algo dentro de nosotros que nos quema y debemos hacerle caso. Número 1, entonces, la obligación del llamado. Pablo dice que le fue impuesto y a ti también. ¿Aló? Hermano, ¿qué prefieres tú? ¿Que la gente te mire mal porque tú predicas? ¿O vivir con una conciencia sabiendo que esa gente se fue al infierno porque tú no le hablaste? ¿Qué prefieres tú? ¿Que te rechacen, que te repudien, que se rían de ti? ¿O que la persona viva eternamente en el infierno, ardiendo? Porque nunca abrimos nuestros labios. Número 2, vamos a ver, hermanos, en este texto, el dolor de la omisión. Ahora sí hablemos un poquito de ese ay de mí. Como les dije, hermano, no es un ay de susto, es un ay de lamento. Se está lamentando. Cada vez que a mí me hablan de mi nona Juana, cada vez que a mí me hablan de mi tío Antonio que falleció no hace mucho, hay una sola pregunta que retumba en mi mente: ¿dónde están? ¿Dónde están en este momento? Hermano, esto es serio. Se trata de vida o de muerte. Y en sus manos, en sus pies, en su boca está el hacerse esclavo, el dejar de disfrutar de algunas cosas con tal de ganar a alguien para el Señor Jesucristo. Eso es serio, hermano. Mire, nosotros a veces dejamos de comprarnos un par de zapatos, un pantalón, lo que sea, por los hijos. Porque hay que invertir en los uniformes de los hijos, porque hay que esto y aquello. ¿Cuántas veces ha dejado usted de hacer algo por salvar una persona? ¿Cuántas veces ha dejado usted de comerse algo, de viajar, de disfrutar o de comprarse un par de zapatos porque usted dice: esto lo voy a invertir para ganar a tal persona para Cristo? Hermano, el asunto es serio. Y Pablo dice: yo me hago esclavo. Y él dice: ay de mí, es un ay de lamento. Es el grito de alguien que sabe que si no obedece, se pierde lo mejor. Si no obedezco, me pierdo lo mejor. Ese es ese ay. Ay de mí, me voy a perder lo mejor, no puede ser. Hermano, ¿sabe qué es hermoso? Ver a las personas rendidas a los pies de Cristo y verlos crecer, con tropiezos, con debilidades, pero verlos crecer. Yo les contaba que en la convención una señora en una esquina cerca de la iglesia me dijo: Pastor Juan. Me parece el rostro familiar, pero a veces no me acuerdo ni de mí mismo cuando me miro al espejo. Y entonces
Ella me dice: pastor, ¿usted se acuerda aquel día que usted predicó en Getsemaní, en un día del amigo, hermano? Y mi esposo se congregaba. Mi esposo era de esos que ven a Jesús como un profeta, pero no como Dios. Mi esposo se congregaba por allá en una gente que judaizantes, y él no quería saber nada de Jesús. Y ese día yo lo invité y usted predicó. Yo no me acuerdo de qué prediqué yo, pero ella sí se acuerda. Me dijo: ¿usted se acuerda, pastor, cuando usted dijo que el que no recibe a Cristo es un anatema y se va para el infierno y se va a condenar? Me dijo esas palabras, a mi esposo le traspasaron el corazón, hermano. Y desde ese día mi esposo es fiel en la iglesia congregándose. Nunca más fue para allá, para donde esa gente a congregarse, y que lo estaba era llevando al infierno. Yo, bueno, me alegré, la abracé, pero yo le pregunté a mi hermana, le dije: mire, una familia de apellido así. Me dijo: claro, él es más fiel que ella. Él no pela estudios bíblicos, cultos de oración, domingos en la mañana, un hombre fiel. Hermanos, solo porque alguien abrió la boca para que el Espíritu Santo la usara. Eso no me enorgullece a mí, es mi deber, hermano. Yo no es que me siento de esos pechitos de paloma o pechitos de argentino. No, hermano, es mi deber, porque a mí me fue impuesta una carga enorme. Yo tengo que hablar. Se van a reír, van a escupir, van a pelear, van a decir, no sé, pero yo tengo que hablar con tal de ganar a otro para Cristo. Hermano, no es miedo al castigo, es tristeza por lo que puede ser o por lo que pudo haber sido. Un padre, hermanos, que por miedo o por egoísmo no guía a su hijo y luego lo ve perderse y se pregunta: ¿y si yo hubiera hecho algo? Ese es el ay de Pablo. El ay de quien sabe que tenía la solución y no la compartió. Eso es un ay. ¡Ay! Dios mío. Cuando a mí me invitan a predicar a un funeral, pastor, para que tenga unas palabras, y yo veo a la persona en el ataúd, el cuerpo, y yo digo: nunca le hablé. Y comienzan a pasar por mi mente, hermano, tantas oportunidades, tantas veces. Algunos vinieron a la iglesia, y teniéndolos en la iglesia, yo no fui capaz de hacer un llamado de arrepentimiento o de presentar el evangelio de manera entendible, que la persona lo comprendiera, para que el Espíritu Santo agarrara y usara eso. Ese es el ay de lamento, hermano. Se salvó, se perdió. Le hablé, pienso en los programas de radio, alguna vez le llegaría a esa persona. Mi hijo, mi esposa, mi hija saben qué ocurre cuando nosotros en carretera le damos la cola a alguien. De manera inmediata, hermano, la conversación que llevábamos queda en pausa y se inicia un proceso de manera disimulada, pero bien estratégica y orquestada, la presentación del evangelio. Porque no se puede bajar esa persona del carro sin saber que con nosotros está el Rey de Reyes y Señor de Señores, el camino, la verdad y la vida. Pero no todo el tiempo es así. Tengo que agachar la cabeza de vergüenza y decir que algunas veces he dejado ir las personas. Y posiblemente esa fue la última oportunidad que tuvo esa persona de haber oído el mensaje de salvación y el mensaje del evangelio. ¿Qué te duele más? Vuelvo a preguntar. ¿La incomodidad de hablar de Jesús o la tristeza de ver de tus seres queridos sin esperanza rumbo al infierno? ¿Qué te duele más? La incomodidad de hablar de Jesús, porque a veces es incómodo, hermano. A veces uno comienza a hablar de Jesús y ve a la gente que comienza a voltear la cara para otro lado. Y como dijo mi tía, Saitá los herajos, cuando mi mamá le predicó. Y mi mamá se le afincó en una predicación tan ruda que era, entre ellas dos eran dos hermanitas nada más. Y mi mamá la amaba demasiado como para dejarla ir sin predicarle. Y mi tía la amaba demasiado como para aceptarle ese mensaje que por primera vez estaba escuchando. Y tía, una mujer pacífica, como dice la Biblia de Moisés, que algunos aquí la conocen, ya murió. Pero mi mamá la presionó tanto que al final dijo: aceitarlo era entonces.
Ella no dijo aceptarlo, sino aceitar los granos. Y oró. El día que yo tuve que ir a predicar al funeral de ella, yo me acordé de ese aceitar los granos. Ahí estaba un sacerdote que es familia de ellos, Luis Homero, y Luis Homero, en medio de sus palabras, me llamó a mí y me dijo: quiero que usted también tenga una participación. Entonces era un cura y un pastor compartiendo la homilía del funeral de mi tía. Pero yo vi el cuerpo de mi tía y yo dije: mi mamá le predicó. La incomodó, la hizo molestar y poner las orejas rojas. Y se fue molesta de la casa. Y eso para mamá hasta el día de hoy sigue siendo un dolor. Pero hermano, la incomodidad de hablar de Jesús, ¿prefieres? ¿O la tristeza de ver a tus seres queridos sin esperanza rumbo al infierno? ¿Qué prefieres? La tristeza, hermano, de ver a las personas por la eternidad sin poder tener un ápice de esperanza de salir de ese lugar. Y pasarán 1000 y 10,000 años, y solo porque alguien no les habló o porque esa persona no quiso creer. Número 3, ya vimos el llamado de Dios, vimos la obligación de ese llamado. Número 2, vimos el dolor de la omisión. Omisión significa cuando tú dejas de hacer algo que sabes que es bueno, lo omites. Y eso duele, hermano. Eso duele. Me contaba el pastor Eli Pirón en la convención que él fue a visitar a una señora que estaba en el hospital. Y él dice: hermano, yo soy de los que todavía le predico a las personas y les hago llamado de arrepentimiento. Yo soy de la guardia vieja, digo, porque ahora hay una guardia nueva que no hacen llamado de arrepentimiento. Él dice: pero ese día yo no sé qué me pasó. Yo fui a la habitación, conversé, oré por ella, dijo, y salí del hospital. Le llevé unas frutas y cuando salí del hospital, el Espíritu Santo de Dios me dijo: no le hiciste llamado de arrepentimiento. Y él dice: hermano, eso fue en la mañana, en la tarde la señora murió. Y en lo que murió, el Espíritu Santo me volvió a decir: esa sangre te la van a reclamar. Tuviste la oportunidad de hablar y no lo hiciste. Hermano, vamos a ver finalmente la gloria de la fidelidad. La gloria de la fidelidad, hermano. Pablo dice: no tengo por qué gloriarme. En otras palabras, no me aplaudan. Es lo que Pablo está diciendo. No me aplaudan. Yo solo estoy haciendo lo que debo. Hermano, eso es lo que Pablo está diciendo. La gloria no está en los likes. La gloria no está en los likes, ni en la cantidad de seguidores que nosotros podamos tener, ni en los aplausos está la gloria. Sí, yo sé, hermano, que cuando uno está comenzando en el ministerio, le gusta que lo aplaudan. Le gusta que después que uno predique, le den por la espalda y le digan: oye, chamo, tremendo sermón, tremenda enseñanza. Hermano, y como seres humanos no voy a negar que a veces necesitamos una palmadita en la espalda. Pero Pablo dice: no lo hagan, porque yo solo estoy haciendo lo que debo hacer, porque hay algo dentro de mí que pesa y que quema y que no puedo cerrar mi boca al saber que pude haber hecho algo para que una persona no se perdiera. Hermano, la gloria está en ser fiel, en terminar la carrera, en escuchar. Yo quiero oír de mi Señor decir: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué será lo poco, hermano? ¿Será que ese poco tiene que ver algo con hablarle a una persona y eso es algo poquito porque no hay cámaras, no hay micrófonos, no hay gente que te aplauda, no hay gente que te diga: qué bueno, qué buen programa! Hermanos, la gloria está en ser fiel en lo poco. Cuando nadie te ve, cuando tú le hablas a alguien que está tirado en el piso, cuando alguien llega a la oficina, no se puede ir de la oficina sin presentarle el plan de salvación.
Inclusive hasta cristianos que han venido a la oficina. No se puede ir de la oficina sin presentarles un plan de salvación, porque es posible que esa persona no sea salva teniendo tantos años en el Evangelio. ¿Será que ese poco tiene que ver con lo que yo hago cuando nadie me ve? Cuando yo oro por alguien sin publicar lo que estoy orando. ¿Será que ese poco tiene que ver cuando yo en mi casa me levanto un domingo y digo yo voy a ir? No porque el pastor me va a regañar si no voy o me va a mandar un mensaje después del culto, sino porque yo tengo un peso, tengo algo que me quema por dentro que no puedo dejar de hacerlo. Porque cada vez que usted da un paso a la obediencia, está dando un paso hacia Dios. Amén o ay, ay, ay. Cada vez que tú das un paso a la obediencia, estás dando un paso hacia Dios. Amado hermano, esa es la gloria, el serle fiel al Señor. Y que aunque nunca usted lo mencione en ninguna parte, que aunque nunca digan fulana de tal, sierva del Dios Altísimo, pero Dios diga, aquí está mi like, aquí está mi like, dice el Señor, entra al gozo de tu Señor. Hermanos, es como el arquitecto que ve el edificio terminado. No necesita que lo entreviste. Su gozo está en ver que lo que diseñó funciona. Así es el ministerio. No se trata de fama, se trata de frutos. Es que a mí no me toman en cuenta la iglesia. No importa, hermano. ¿Tú sabes cuántos años pasé yo sin que me tomaran en cuenta, hermano? ¿Quiere que le cuente? ¿Usted sabe cuántos años pasé yo siendo un cero a la izquierda en mi iglesia? Muchos. ¿Usted sabe cuántos años, aún siendo pastor, estaba en un rincón? Muchos. ¿Usted sabe cuántos años, a pesar de que a mí se me dijo, tú tienes el don de predicación, no se me permitía predicar? Muchos. ¿Usted sabe cuántas veces daba una opinión y esa opinión no era tomada en cuenta? ¿Ustedes saben cuántas veces yo hablé y se miraba para otro lado? Muchos. ¿Pero qué importó? ¿O qué importa si eso era una escuela para que el Señor pudiera usarme y seguirme usando en el futuro? No eres tomado en cuenta, nadie te llama, nadie te escribe, nadie te busca, ni siquiera el pastor te manda un mensaje. No importa. Importa que el Señor sí sabe dónde estás. Porque yo soy un pobre pecador que me equivoco, pero el Señor sí es perfecto y sabe dónde tú estás y lo que estás haciendo, el ministerio que estás desarrollando, las oraciones que tú haces en silencio, que ni siquiera tu esposo o tu esposa sabe, el clamor y las lágrimas que tú haces de madrugada. Eso solo el Señor lo sabe. Y tú, como el arquitecto, cuando veas el edificio terminado, entonces te llenas de gozo en ver ese diseño que tú hiciste y ver que sí funciona. Y así es el ministerio, hermano. No se trata de fama, se trata de frutos, no se trata de aplausos, no se trata de like, no se trata de certificados, que qué bueno sería que pudiéramos como iglesia entregarlos, pero si no los hay, no importa, hermano. Pregunto, ¿está buscando reconocimiento o propósito? Yo he contado que una vez, en un día del pastor, a mi pastor le dieron como 5 regalos y a nosotros nos dieron un quesillo. Y comenzó ese gusanito por dentro a decir, tú también eres pastor. ¿Por qué estas diferencias tan marcadas? No debería ser. Tú también eres un ministro del Señor. Y una muchacha inmadura se acercó con madurez y me dijo, ¿cuántas horas de vuelo tiene tu pastor? Y le dije, como unos 30 y pico de años de pastorado. ¿Y cuántas horas de vuelo tienes tú? Usando un término para la aviación. Los capitanes, de acuerdo a las horas de vuelo, ganan y son reconocidos. Y me dijo, cuando tú tengas las horas de vuelo
que tu pastor tiene, tú también serás recompensado. Yo agaché el rabito entre las canillas como un perrito, hermano, y me fui para la casa. Pero ese gusanito nunca deja de ser, nunca se cansa, nunca se muere, porque nosotros, al igual que la iglesia de Corinto, estaban en medio de una sociedad que querían reconocimiento, querían placer, querían ser reconocidos. Y Pablo les dice: ustedes son cristianos, y el cristiano se hace esclavo y deja de hacer muchas cosas no por miedo, hermano. Me detengo aquí un segundo. No es por miedo. Es que en la iglesia me van a poner en disciplina. No, señor. No es por miedo, porque usted es libre. Pero usted usa esa libertad y dice: no voy a echar más chistes groseros. No voy a decir más palabras groseras y deshonestas. No voy a mirar más a las mujeres con lujuria. No me voy a poner más este pantalón, dice de pronto una mujer, un pantalón sumamente ceñido, hermano. Y dice: no me lo voy a poner porque yo soy libre para decidir, porque es que quiero ganarme a alguien para Cristo y por eso me niego. Eso es lo que Pablo está diciendo. En eso está la gloria, en la obediencia. Usted es libre. Como Pablo en el capítulo 9 dice: mire, yo soy libre de que el ministerio me mantenga a mí, pero ¿saben qué? Yo no he hecho mano de eso, no lo voy a usar, pero sí lo defiendo. Hermano, finalmente vuelvo a preguntar: ¿estás buscando reconocimiento o propósito? La verdadera libertad está en querer lo que Dios quiere, y cuando lo quieres no hay carga que te detenga, hermano. Yo quiero lo que Dios quiere. A ver, ¿lo que tú quieres es lo que Dios quiere? Lo que tú tanto anhelas y deseas en este mismo instante de tu vida es lo que Dios desea y quiere. Y que yo quisiera ir a conocer Japón. ¿Sabe que la cultura japonesa a mí me llama la atención? Ay, yo quisiera conocer Japón. ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿Dios quiere que yo conozca Japón? Por ahora no me ha dicho nada de Japón. Lo que Dios quiere, hermano, hoy no te voy a pedir que te conviertas en Pablo. Quiero terminar así. Solo te voy a pedir que no ignores ese fuego que te está quemando por dentro. Y si tú me dices: pastor, como el chico que se le acercó al predicador y le dijo: pastor, en una campaña evangelística también les he contado. Cuando uno se pone viejo se pone a contar las cosas varias veces. Pastor, usted está hablando del peso del pecado y yo no siento ningún peso. Y el pastor se le acercó así, era una tarima, y le dijo: una pregunta. Un cadáver, si tú le pones 50 kilos de peso en el pecho, ¿lo siente o no lo siente? Pues no lo siente porque está muerto. Era así medio mexicano. Entonces tú tampoco, porque tú estás muerto, por eso no sientes el peso del pecado. Si tú en esta mañana dices: pastor, yo no siento ningún fuego por dentro de nada. Por mí una persona se puede estar muriendo y yo no soy capaz de hablarle de Cristo. Uy. ¿En serio? ¿En serio una persona puede estar falleciendo que tú sabes que no es creyente, o aún siendo creyente no le vas a reafirmar el plan de salvación y de que solo en Cristo podemos ir al cielo? ¿En serio? Si es así, ocurren dos cosas. Una, tú no eres salvo. El Espíritu Santo no está en ti y por lo tanto necesitas nacer de nuevo, creer en Cristo como Señor y Salvador. Porque un cadáver no puede sentir fuego, no puede sentir peso, no puede sentir que se quema por dentro por hablar de Cristo a otro. Hermanos, yo no te pido que te conviertas en el apóstol Pablo. No ignores ese fuego que te recuerda que fuiste llamado para algo más grande que solo tú. Porque la cultura nos enseña a vivir para mí. Solo tú, Juan, los gustos tuyos y lo que te gusta a ti. Fuiste llamado para algo más grande que solo tú, mi amado hermano. No lo apagues, no lo ignores, no lo pospongas, no dejes para después. Hay una promesa que arde más fuerte que el temor, y es lo que a mí me impulsa, hermano.
Y es esta promesa que está en Mateo 10:32. El que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¡Wow, hermano! El que me confiese delante de los hombres, eso en mí es un motor, hermano. Eso es un motor de esos, dicen que no se cansan nunca. ¿Cómo se llama, Freddy? ¿Un motor qué? Un Lister, de esos alemanes viejos que no se cansan. Esta promesa es un motor, dicen, de esos que no se cansan. El que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Gloria a su nombre. Hermano, nosotros no predicamos para evitar el castigo. Predicamos para recibir el brazo del Padre. Ese brazo del Padre. Hermano, nosotros no anunciamos el Evangelio por obligación. Lo anunciamos porque sabemos que hay una eternidad en juego. Las personas que no conocen de Cristo están en un peligro muy grande. Si tú aún no has recibido a Cristo como Señor y Salvador en tu vida, estás corriendo un peligro muy grande. Si tú solo eres un simpatizante de la Biblia y de la iglesia y del Evangelio y estás de acuerdo con algunas cosas, pero el Espíritu Santo no está en ti y te ha sellado, corres un gran peligro. Hermano, nosotros anunciamos porque sabemos que hay una eternidad en juego. Así que hoy, mi amado, mi amada, te pido que te levantes no por emoción, sino por convicción, no por fama, sino por fidelidad, no por lo que vas a perder, sino por lo que vas a ganar. Porque cuando el fuego de Dios te consume, el silencio ya no es una opción. Hermano, yo he tenido que meterme en algunos líos y en algunos problemas por predicarle a algunas personas. Pero cuando el fuego de Dios te quema, el silencio ya no es una opción. Yo quiero en este momento, hermano, invitar a aquellos que están aquí en este lugar, que aún no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. El Señor Jesucristo te llama. El Señor Jesucristo abre sus brazos en este instante y te dice: di mi vida por ti, derramé mi sangre por ti, morí en la cruz por ti y estoy en este lugar y te he traído a este lugar porque quiero ser tu Señor, tu Salvador, tu Sanador. No hay más caminos. El diablo quiere mostrarte que hay varios caminos para llegar al cielo, pero solo hay uno y se llama Jesús, y esta mañana está aquí con nosotros. Y yo quiero invitarte a que tú inclines tu rostro, cierres tus ojos. Los hermanos les pido que comiencen a orar como si estuvieran hoy salvándole la vida a alguien que está en un abismo y depende de tu mano. Y tu mano se pone sudorosa y se pone lisa. Y tú sientes que la persona va a caer al vacío. Y tú intentas apretar con más fuerza y con más fuerza. Y le gritas: no te rindas. Agárrame el brazo. Dame la otra mano. Quiero sacarte de ahí. Así ore, mi hermano. Y a usted que está en este lugar en esta mañana, yo le invito que le diga estas palabras al Señor: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te recibo con humildad y con mucho dolor por mis pecados. Perdóname, Señor, porque he caminado dándote la espalda. He pecado contra ti, he pecado contra el cielo. No merezco ser llamado uno de tus hijos. Pero aquí estoy, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Borra mis rebeliones, límpiame con tu sangre. Te lo pido de todo corazón, Señor. Amén, amén y amén. ¿Ha hecho usted esa oración? Si usted hizo esa oración, yo le invito a que usted levante su mano porque quiero orar por usted. ¿Ha hecho usted esa oración? ¿Alguien en esta mañana que hizo esa oración? Dios te bendiga. ¿Alguien más hizo esa oración?
Dios te bendiga. ¿Quién más? Quiero orar. Dios te bendiga. ¿Quién más ha hecho esa oración? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Quién más ha hecho esa oración con fe en su corazón? Señor, en esta hora te damos gracias por estas manos valientes que se han levantado. Yo te pido que tu Espíritu Santo los convenza, porque yo solo he sido un canal para hablar de lo que a nosotros nos quema por dentro, que es el ganar a uno más para Cristo. Señor, sella estas personas con tu Espíritu Santo y únenos al cuerpo tuyo, que es la iglesia, y tú eres la cabeza. Te honramos y glorificamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Démele un aplauso bien fuerte, por favor. Despedimos la transmisión. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde a todos.